Con la música electrónica me involucro más o menos por ahí en la década de los 90s. Empiezo como a escuchar música por influencia más que todo de mi hermana, de mis primos también que escuchaban música electrónica de la época, más que todo por el lado del house music, que en esa época era fusionado con el rap. Entonces eso lo llamaban en esa época hip house. Entonces desde esa época, desde el año 1990, o sea, más o menos como los 6-7 años de edad, yo ya pues estaba escuchando ese tipo de sonidos. Nunca me llamó la atención, por ejemplo, la música colombiana, a pesar de que yo desde los 4 años pues toco un instrumento, y pues nunca he tenido como esa afinidad con ese tipo de géneros de aquí populares. Entonces, digamos, en esa época en que usted empieza a escuchar música electrónica, ¿cuándo toma usted la decisión de ser DJ? Bueno, el iniciarme como DJ fue más o menos ya, o sea, ya en de los 90s, que venía con esa influencia, con ese sonido. Más o menos en el 96-97 empiezo en el colegio, conozco un amigo y varios amigos, y entre ellos empezamos a intercambiar música y empezamos empezamos a visitar tiendas de música diferente, ya no tan popular, sino ya algo como un poco más exclusivo. Y empezamos a mirar muchos sellos y a mirar CDs, digamos, en las tiendas que eran de la época. Estaba Antífona. Antífona primero estuvo en la calle 100 con carrera 15, una de las mejores tiendas especializadas en música exclusiva, y Tower Records en el centro andino, o algunas tiendas que todavía aún existen en el centro de la ciudad, en la avenida, en la calle 19. Entonces empezamos nosotros a explorar, a mirar toda la música que había electrónica, y nos empezamos a dar cuenta que pues había otro mercado muy diferente al comercial, de que ya no era Madonna, sino que ya existían otro tipo de artistas un poco más underground, y que se dedicaban hacia la música de baile, hacia las pistas de baile. Entonces ahí empezamos a descubrir nuevos sellos, nuevos artistas, y empezamos a compartir la música en formato CD. En esa época ya existía el formato CD. Y empezamos a compartir la música. De ahí fue que empezó a nacer. Siempre, desde pequeño, siempre he tenido esa afinidad con la música, porque mi papá es músico, entonces como que siempre he tenido la afinidad, el amor por la música. Entonces como que siempre he estado en esa investigación, y pues ya que ya había descubierto el género que me gustaba, pues empezamos con investigar más hacia ese estilo. En el año 97, 98 más o menos, ya teníamos un arsenal de música entre los amigos que comenté anteriormente. Pues ya teníamos una serie de discos coleccionados, de CDs coleccionados, y empezamos, por cosas de la vida, nos dan una emisora en el colegio. Entonces ya con la emisora empezamos a tocar, empezamos a colocar esos estilos musicales a personas que pronto no tenían ni idea de que ese tipo de género existía, porque en los 90s no se le daba el nombre de música electrónica como tal, sino mucho tiempo después, entrando el 2000, fue que empezó a decir la gente que la música electrónica era el trance. Y empezamos a tocar, empezamos a
a comprar más discos y los colocábamos en la emisora. Obviamente nos tocaba compartir otros géneros porque pues obviamente llegar únicamente a compartir música electrónica en una época en que muy poca gente escuchaba, en que pues sí había un poquito de toque electrónico porque pues estaba Dr. Alban, estaba Technotronic, pero nosotros ya habíamos como escalado una parte y ya estábamos metiéndonos un poco más con música más especializada y un poco más exclusiva que para oídos de personas que no habían escuchado eso sería un poco extraño. Entonces pues ahí arrancamos y después de eso pues ya empezamos como a explorar un poco más. Ya sabemos que ya sabemos que hay música electrónica que la podemos encontrar acá en la ciudad, pero queríamos ir un poco más allá. Entonces ahí es donde empezamos a descubrir y a mirar las fiestas que hacían aquí en Bogotá. Por ejemplo, habían fiestas clandestinas en esa época. Ya estoy entrando un poquito hacia el 2000-2001. En esa época está lo de la ley Zanahoria. Y la ley Zanahoria entonces dejaban únicamente rumbear a la gente hasta la 1 de la mañana. Después de esa hora no se podía, no había fiestas aquí en Bogotá. Entonces, a partir de ahí, de la ley Zanahoria, que colocó la alcaldía, se empezaron a hacer fiestas, entre comillas, clandestinas, fuera de la ciudad. Entonces empezamos a descubrir, empezó a haber publicidad. Por ejemplo, había publicidad, por ejemplo, en la calle 82, en la calle 93, bueno, en algunos puntos en los que se concentraba un poco más ese tipo de personas que les gustaba este género musical. Y entonces ya uno investigando entonces ya uno empezó a asistir a las fiestas, ya empezó uno a saber qué era lo que llamaban un after party. Y entonces a partir de ahí como descubrir qué era lo que realmente pasaba en un after party, porque eso para nosotros en el año 2000 y en finales de los 90 eso era muy novedoso. Yo entré y empecé a experimentarlo aproximadamente en el año 2001. Empiezo a ir a fiestas, empiezo a darme cuenta cómo es la movida con toda la parte electrónica. Ya me meto un poco más a fondo. Empiezo a mirar, por ejemplo, programas de televisión. Había un programa de televisión en Bogotá que se llamó Música en Movimiento, y se lo presentaban desde finales de los 90, ya lo estaban dando, y como que mostraban cómo eran las fiestas electrónicas aquí en Bogotá y en Medellín. Bueno, y empezamos a asistir a estas fiestas, y ya después de asistir a estas fiestas y conocer y seguir investigando sobre pues diferentes artistas que habían en la escena musical electrónica, pues yo decido tomar el paso de empezar a tocar, a ser DJ como tal, a comprar música, ya no comprar música en CD, sino ya comprar música en vinilo, que es una de las herramientas más básicas para uno ser DJ, tener sus discos, sus vinilos. ¿Por qué el vinilo, digamos, a diferencia del CD? El vinilo es un icono estamos hablando desde los años 70 en Nueva York, en Detroit. Fue el icono de los DJs. Todo el rap arrancó. El rap es una influencia muy grande de la música electrónica, porque desde ahí arranca desde Nueva York, y ese tipo de personas que empezaron a promover ese estilo musical empezaron a hacer sus mezclas con vinilos, con lo que había en esa época, y eso trascendió por muchas décadas, y todavía, en este momento, todavía los DJs tocan en vinilo. ¿Cómo fue su experiencia siendo DJ? ¿En qué eventos participó? ¿Cómo fue empezar esta nueva etapa en su vida? La nueva etapa, la experiencia de ser DJ, fue una etapa bastante lenta,
Creo que a comparación de lo que es ahorita, tú compras unos controladores MIDI con conexión USB, tú ya puedes, digamos, ya puedes mezclar música, tú bajas la música, por ejemplo, uno baja la música de internet y ya. En la época en la que yo estuve tocando, en la que empecé a tocar, mejor dicho, era muy diferente porque para uno tener la música, para uno tener cierto disco, tenía que uno comprar el vinilo. Cada vinilo en la época costaba más o menos 30, 35, 40 mil pesos, dependiendo del disco. Los americanos, los discos que se prensaban en Norteamérica eran mucho más baratos que los que prensaban, por ejemplo, en Inglaterra. Eran un poco más costosos, me imagino que era por el envío, no sé. Entonces ese tipo de sellos, por ejemplo, de Inglaterra, de España, de Portugal, eran un poco más costosos. Entonces era, por eso digo que más o menos era un promedio entre 25, 30, 35, 40 mil pesos. Entonces era algo muy diferente de lo que es ahorita, porque ahorita uno descarga un tema, una canción, un track, lo descarga uno por internet y ya lo tiene y ya lo puede tocar, mientras que en la época era comprar el vinilo, y el vinilo viene con un solo disco, entonces uno solamente podía tocar, o sea, pagaba uno 25, 30, 35 mil pesos por una sola canción. Entonces arranca uno comprando, ahorrando, porque pues era mucha plata eso era muchísima plata en la época para uno comprar un vinilo, ¿no? Entonces era ahorrar con lo que uno le daban a uno para las 11 en la semana, para ahorrar, de pronto para el fin de semana ir a comprar algún disco y empezar a coleccionar. Esa es la vida del DJ, coleccionar música, de acuerdo como a su gusto musical, coleccionar música y tocarla en la pista de baile. En eso se basa el DJ, en hacer una muy buena programación de acuerdo a su gusto musical. Y en cuanto, digamos, a experiencias, fueron experiencias muy buenas. Toqué en la mayoría de clubs que existieron en la época en Bogotá, como fue Gótica, como fue Cinema, como fue Teatrino, que todavía aún existe, uno de los pocos clubs que llevan muchos años aquí en Bogotá. Toqué en muchísimos sitios aquí en Bogotá, en fiestas privadas, toqué en festivales, en el First Heineken, en el Nokia Trends, en Totalmente Bogotana, y yo tenía una marca propia de fiestas que se llamó Pornorama, que la hacíamos más o menos cada 15 días, hacíamos un evento en el centro, en el norte, en cualquier sitio de Bogotá hacíamos eventos. ¿Hubo en esta etapa conflictos o fracasos o también alivios como en esta etapa? Pues conflictos, la verdad no veo ningún conflicto, no tuve ningún conflicto. De pronto en la parte, digamos, de fracaso sí era como de pronto no tener más plata para comprar más discos. Pues no comprar más discos de los que uno podía comprar. Entre más discos uno tuviera, mucho mejor. Y a veces llegaban versiones que eran limitadas y tocaba salir a pedirle plata a todo el mundo prestado para comprar el disco, porque si no después se lo llevaban y no se podía. Es que no se podía porque tocaba, o sea, o compraba ese disco o perdía la canción, porque en esa época no existía descargas de música ni nada de eso, nada. Solo era el vinilo. Entonces si uno no conseguía ese vinilo, ya no podía tenerlo, tenía que mandarlo a traer, y mandarlo a traer costaba mucho más dinero. Alivios, yo creo que el alivio más grande que uno podía tener en esa época era que no fuera a embarrarla en una fiesta cuando mezclara. Eso era un alivio, porque mezclar en vinilo no es lo mismo que mezclar como lo hacen ahorita, que es con sincronizadores o warperos. En la época era análogamente con el pitch, seguir la continuidad de la velocidad
del disco anterior. Ese yo creo que era uno de los, ese era un reto, porque a veces uno daba con tornamesas que no estaban bien calibradas. Entonces si no estaban bien calibradas, yo creo que tenía un 60 o un 70% de probabilidades de que la iban a barrar al meterla a otra canción. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo así calibradas? Calibrar me refiero a una tornamesa tiene unas velocidades. Hacia arriba es más lento, hacia abajo es más rápido. Y a veces esas velocidades no estaban bien configuradas porque el pitch estaba dañado, pasaba algo en cuanto a las velocidades que no hacía que la fluidez del disco fuera a ser completa, y entonces había momentos en que de pronto uno subía un poquito la velocidad y la tornamesa daba un salto de más velocidad. Entonces esos saltos hacía perder el ritmo de la fluidez de la mezcla en relación al disco que iba a salir. Entonces ese tipo de problemas se presentaban muy a menudo cuando uno tocaba en una discoteca, porque pues eran discos que eran equipos que los manejaban muchas personas y pues no, de pronto no les hacían un buen mantenimiento, entonces a veces uno podía encontrarse con serios problemas. Entonces el alivio aquí en este sentido y de la época es el poder, el saber enfrentar los problemas en una pista de baile, porque si uno llegaba a cometer un error, de pronto un desfase en cuanto a los dos discos, eso era fatal, y podría generar que todo el mundo lo chiflara. Y hay una parte en su vida, digamos, que parte usted, digamos, pasa del vinilo y pasa usted a crear sus propias canciones. Sería chévere que pues nos contara más acerca de esto, de cómo, digamos, empieza usted a crear sus propias canciones. Empiezo a crear mis propias canciones. Esto va mucho más adelante, yo ya tenía una experiencia como DJ, y es como todo, empiezan a investigar, a meterse hasta que te resulté haciendo música. De mis primeros discos fue uno de los que se envió, se hizo para un CD que fue para Nokia Trends. Ahí fue como una de mis primeras producciones, y a partir de ahí empezar a hacer música. En ese momento era empíricamente, utilizaba los secuenciadores. El secuenciador es un programa que uno utiliza en el computador para hacer música. Entonces empíricamente manejaba estos programas, pero hacía música. Prensé para sellos en Brasil. Más adelante empecé a firmar ya con sellos un poco más serios que fue Behold Recordings en Estados Unidos. Y de ahí en adelante fue que ese disco fue en vinilo, y a partir de ahí empezar a hacer, era como, yo parecía una fábrica de hacer discos, y hacía. Entonces empecé y firmé con sellos como Belarin Records de Australia, 192K Records de Inglaterra, y bueno, y con otro número más de sellos del mundo. Y bueno, y a partir de ahí, digamos, sonaron sus canciones en emisoras o... Bueno, mis canciones sonaron en diferentes emisoras como Club 246 de Canadá, ADN Alternative en Argentina, Dance Latinoamérica en Argentina, Radio Doble 9 Perú, Frisky Radio en Estados Unidos, y pues 88.9 aquí en Bogotá, cuando existía dial, no digital, porque ahorita creo que hay una 88.9 digital. En la época que yo toqué en la emisora fue ya en radial 88.9, que era el dial de la emisora. Y también tuve un programa radial en la emisora ADN Alternative de Argentina, que se llamó Evolve.
Y ahí entonces el programa era los jueves e invitaba a DJs nacionales, promoviendo la movida electrónica, la cultura electrónica en Colombia. Algunas fueron compilaciones de música electrónica, álbumes de música electrónica, y entre esos estaban una que otra canción mía. También fue tocada por DJs que en la época eran muy nombrados y eran muy respetados mundialmente. Las emisoras, de pronto DJs que tenían harto nombre las tocaban en programas radiales. ¿Cuáles, por ejemplo? Había un DJ que se llama DJ Tauscher, creo que es de Alemania, él tocaba muchos discos míos y el tipo tocaba en muchas emisoras en el mundo, Frisky Radio, Club 246, bueno, hay varios. Y digamos, estos DJs, ¿cómo accedían para que ellos tocan sus canciones? Cuando uno firma con un sello, el sello se encarga de distribuirlo por el mundo, y dentro de esa distribución está también, digamos, regalar, obsequiar la música a artistas importantes, y ahí es cuando lo conocen a uno. ¿Su familia qué pensaba de que usted fuera DJ? Pues el pensamiento era como el pensamiento que tenían muchas familias aquí en Colombia, de que el DJ siempre fue catalogado como el vago, como el mujeriego, como el rumbero, o como la persona que no tuvo plata para estudiar y entonces le tocó trabajar como disc jockey. Ese era como más o menos la visión que había en esa época del DJ o el disc jockey. No era visto como una profesión, sino como un oficio común y corriente, pero nunca tuvo como esa importancia como lo puede ser un músico de cámara, por ejemplo, como lo puede ser un médico, un administrador. No era catalogado así, sino era como un poco más como un oficio, como algo ahí que tocaba hacer, como algo sin importancia. Pero ya con los años ya ha tenido muy buena importancia y ahora pues ya lo catalogan como una carrera como tal. Debido a esto, pues mi familia también tenía esa visión de que pues yo que me iba a poner a tomar discos, a tocar ahí, pudiendo estudiar una carrera profesional. Pero con el tiempo fue cambiando fueron conociendo lo que es de verdad ser DJ, de que no es un oficio ahí cualquiera, sino que es una profesión como tal, en la que uno tiene responsabilidades, en la que uno tiene que esforzarse por actualizarse. Son muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta, entonces la técnica con la que uno toca, eso es algo que tiene que uno investigar bastante. Y no es tan fácil como la gente lo ve, o lo veía en los 90s, 2000. Pero eso fue cambiando y ya no dejó, pues para mí nunca fue un fracaso o un impedimento para seguir haciendo lo que me gustaba. Al contrario, encontré un apoyo incondicional por parte de mi familia, y pues gracias a eso pude seguir adelante, pude desarrollarme como disc jockey. Uno de mis primeras influencias dentro de la música electrónica, hablando de la época de los años de los 90s, siempre fue enfocado hacia artistas de música popular, electrónica. Uno de las influencias en cuanto a la parte artística de lo que yo escuché en la época de los 90s,
viene siendo algo así como más comercial que underground. Dentro de la música electrónica hay dos series como de vertientes. Una es la música de baile popular y otra es la música underground, que es la que utilizan los DJs y es la que tienen sus versiones como más exclusivas. Entonces, uno de mis principales como influencias dentro de la música electrónica fue Depeche Mode. Ese es uno, creo que yo puedo decir que es de mis grupos favoritos, a pesar de que no estamos hablando de house, estamos hablando, en la época de los 90 fue como la época dorada del house music, de todo lo que crearon desde los años 80 en Chicago y que pasó a Nueva York y se globalizó por la parte, digamos, de medios como la radio y televisión también. Entonces uno escuchaba mucho, por ejemplo, Depeche Mode, a pesar de que no es house music, sino es más como synth pop, pero que marcaban también dentro de la parte por ejemplo, en las listas Billboard eran muy nombrados, era muy popular. Estaba Little Town Cell, era Black Box, era Pet Shop Boys, que todavía aún siguen haciendo muy buena música, al igual que de Depeche Mode. Black Box, Michael Jackson también fue uno de los, yo creo que fue uno de los, por algo le dicen el rey del pop, ¿no? Porque fue uno de los artistas que más influencia tuvo en la época de los 80s y en la época de los 90s. Siempre encabezó las listas en Billboard, y el que encabezaba la lista Billboard automáticamente llegaba a las listas nacionales de las emisoras. Entonces, a partir de ahí logro captar esas influencias dentro de mi gusto musical, dentro de la parte de mi gusto musical de esa época. Porque digamos usted ya decide, digamos, cortar como siendo DJ, o sea, empieza como a cortar con esa etapa, digamos, de los toques, de las fiestas, de incluso hasta producir música. Corto con eso, más o menos no sería cortar, sino sería como un paso más hacia allá, como una evolución, porque de hecho todavía sigo coleccionando música, sigo siendo un coleccionista de música y nunca voy a parar, porque para mí es como mi amor. Entonces es dar un paso más adelante, es evolucionar, y arranco una carrera empiezo a estudiar ingeniería de sonido y empiezo pues a perfeccionar todas estas cosas que yo había hecho empíricamente, por ejemplo como hacer música electrónica empíricamente en un secuenciador, ya aprenderlo a hacer aprender a hacerlo en la universidad, aprender cómo se hace de manera óptima y profesional. Y empiezo a hacer como mi evolución, sigo haciendo música electrónica y ya paso como la página y decido parar un poco, pues más que todo por el cuidado de mis oídos, ¿no? Porque uno trabajando como disc jockey, uno también se enferma. Entonces, y si yo había tomado la decisión de ser ingeniero de sonido, lo mejor era parar un poco